Brasil, México y Colombia. Con su éxito creció también su fortuna y también su compromiso filantrópico. Y con chequera en mano ya empezó a donar más de la mitad de su fortuna, que llega a los 8.100 millones de dólares. José Monsalve hizo cuentas con el colombiano más rico del mundo. Nos sentimos antibanco cuando uno piensa en una concepción de banco tal vez ya más atrasada, tal vez ya de hace 10 años, que era la concepción que veíamos cuando empezamos, donde existía ese sistema oligopólico, que no pensaba en el cliente, que se había olvidado que tenía un consumidor. Productos muy complejos, donde los bancos utilizaban esa complejidad para que el cliente pagara más comisiones, más tarifas, delante de ese sistema nos sentíamos y nos sentimos el antibanco. Y sí que lo es. David Vélez es un antibanquero. Apareció en escena y explotó el sistema. Ahora, con apenas 42 años y una fortuna de 8.100 millones de dólares y creciendo, es también el colombiano más rico del mundo. Un filántropo, un descomunal emprendedor y un ácido crítico de la educación tradicional. ¿Usted se siente cómodo con el título del antibanquero? De algún lado sí, me siento cómodo. Si tú caminas por aquí donde estamos, esto no parece un banco, esto parece una empresa de tecnología. Estamos en una de las sedes de Nubank. Tremendas instalaciones, qué grandes, ¿no? Está bueno, ¿no? La criatura creada por David Vélez aquí en Sao Paulo, Brasil, la capital financiera de América Latina. Y aquí todo el mundo es feliz, tienen videojuegos. Ah, sí, ya aquí ya es un área más abierta para videojuegos, para reunirse con gente. Su historia es también la de un trotamundos y empezó en Medellín, de donde es oriundo. ¿Y está hasta los 8 años? Hasta los 8 años. De Medellín estaba en esa situación tan complicada. Mis papás tomaron la decisión de que era mejor irnos a buscar otro lugar para vivir y después de considerar varias opciones pensaron en Costa Rica. Entonces nos fuimos en el año 90 para Costa Rica. Se puede decir que allá le picó el bicho del emprendimiento, claro, a la escala de un niño, viendo el ejemplo de sus tíos empresarios y de su padre o de su papá, como él lo llama. Mi papá siempre tuvo ganado. Y a los 12 años le convencí que me comprara una vaca. Ajá. Y esa fue la primera inversión. ¿Usted le compra la vaca a su papá? Le compré la vaca a mi papá. Y esa vaca se vuelven 2 vacas y las 2 vacas son 4 vacas. Y a los 18 años, 19 años, cuando me voy para la universidad, ya puedo vender todas las vacas que tenía y terminó siendo un buen negocio, una buena inversión. Esa fue su primera inversión que terminó siendo el trampolín financiero para ir a estudiar en Estados Unidos. Creo que el ser humano le cuesta pensar en exponenciales, nosotros pensamos linealmente. Fue a Stanford University en California, cuna de las más importantes empresas de tecnología del mundo. Quería ser físico, pero ser el mejor, y rápidamente entendió que nunca lo lograría. Entonces recalculó. En la primera clase de matemáticas me di cuenta que no iba a tener mucho sentido. Estaba con gente que eran absolutamente genios en matemática. Jamás iba a ser yo el mejor en matemática. Jamás iba a ser el mejor matemático que ellos. Y ahí empecé a pensar en áreas donde pudiera utilizar ese interés, pero en aplicaciones más prácticas. Decidió estudiar la carrera de Ingeniería Financiera. Se graduó y empezó a trabajar al tiempo que pensaba en crear algo partiendo de 2 premisas. Lo que fuera que inventara debía abordar un problema de gran impacto y lo haría con una receta no convencional. Tuve la gran oportunidad de entrar a trabajar directamente para Doug Leone y se volvió un gran mentor para mí. Aprendí muchísimo de él, desde cómo construir empresas y cómo empezar empresas. Es alguien que había invertido en algunas de las empresas más importantes del mundo. Él fue la primera persona que invirtió en Google, por ejemplo, cuando los fundadores de Google estaban levantando capital. Trabajando para fondos de inversión de Estados Unidos, acumuló sus primeros años de experiencia en el negocio bursátil. Un día lo enviaron a buscar empresas para invertir en Sao Paulo y acá encontró el problema que estaba buscando. Me dirijo a una sucursal bancaria en Faria Lima. Faria Lima en Sao Paulo es una avenida donde están los bancos más grandes de Brasil y del mundo. Es el centro económico de Brasil. Y entré a esa sucursal realmente queriendo abrir una simple cuenta y me enfrento a una experiencia que era completamente inesperada. Tenía que pasar por una puerta que era blindada. Como tenía un celular y llaves, empezaron a sonar alarmas. Policías armados viéndolo como si fuera el criminal, como si no fuera a robarse el banco. Tuve que esperar 1 hora para que alguien me atendiera y básicamente me decía, ¿usted qué quiere? ¿Qué necesita?
Y yo, bueno, necesito una cuenta en banco, bueno, tiene que llenar toda esta información y tiene que regresar aquí, tiene que llamar al número de teléfono y vaya para allá y le falta esto. Y ahí empieza todo un proceso que dura casi 5 meses. Donde El resultado de ese viacrucis fue que se le ocurrió nada menos que crear un banco desde cero, un banco netamente digital y enfocado en brindar a las personas soluciones, no tormentos. Tenía muy claro que en Brasil básicamente habían 5 bancos que eran dueños del 85% del sistema. ¿Y es el paisaje en general de América Latina o no? El sistema brasileño es muy parecido al sistema mexicano, colombiano, argentino. Y cuando hay un oligopolio, falta competencia. Y al final eso es lo que explicaba por qué esos bancos no estaban sirviendo mejor a su consumidor. Dejó su trabajo y se instaló en Sao Paulo. Por meses estudió el problema y decidió lanzarse. Lo primero que hizo fue reclutar 2 socios, a Cristina Junqueira, una consultora de banca brasilera, y a un programador gringo llamado Edward Weibel. No queríamos una oficina tradicional, queríamos tener un ambiente de mucho emprendedurismo, donde podíamos empezar a recrear un ambiente de pequeña empresa. Los 3 socios estaban cansados de la burocracia del sistema financiero y querían combatirla. Nosotros gustamos de hacer un chiste que empezamos una empresa en California, pero es la calle California, no California. Esta es la discreta casa donde arrancó Nubank. Efectivamente está en la calle California de Sao Paulo. Mi cofundador Edward vino a Estados Unidos a empezar aquí en Nubank y vivió en el 2º piso. Al principio trabajamos sentados en el piso, cada uno construía su mesa, cada uno construía su silla. Teníamos un perro que caminaba por ahí, llegábamos en la mañana y veíamos a Edward terminando de programar porque había pasado toda la noche programando. En la casita estuvieron casi 2 años hasta que materialmente ya no cabían. Y llegamos a tener casi 25 personas trabajando en esa casa. A un punto donde la gente... Hacinados, pues. Hacinados. Sentada acá, yo no tenía escritorio, trabajaba en la cocina al lado del lavaplatos. Ahí tenía mi computadora y me sentaba porque no había espacio para nada más. El día que recibieron su primera tarjeta fueron a probarla al datáfono de la tienda de la esquina. There's so many transactions on CS Lite. This one's online. Pero para llegar a esto tuvieron que superar muchas dificultades. Una determinante dependía nada menos que del presidente de Brasil. Como extranjeros necesitaba un permiso del presidente para invertir en Brasil. ¿Eso fue difícil? ¿Cómo fue? Fue un boleo de 4 años donde tuvimos que ir al Banco Central, un montón de papeleo, eventualmente recibir las licencias, ir hasta el presidente Michel Temer en esa época para darnos el decreto presidencial. Recuerdo que por 8 meses estuvo ese papel en la mesa del presidente y lo último que faltaba para que nos diera una licencia bancaria. Al final un día lo logramos, lo firmó y desde ese día nos dieron oficialmente una licencia. Hoy, el primer banco digital opera en Brasil, México y Colombia. Tiene instalaciones en esos países, Alemania, Argentina y Estados Unidos, y cotiza al alza en la Bolsa de Nueva York. En términos de valor de mercado, somos una empresa abierta, entonces está probablemente cerca de 40.000 millones de dólares en valor. En valor, Sí, 40.000 millones de dólares. Sí, sí, Mucho. sí. Cuando arrancaron esperaban conseguir 1 millón de clientes en 5 años. Los consiguieron en apenas 2. Dicen no tener clientes sino fans y ya son 85 millones, la mayoría jóvenes. Sí, 85 millones de personas que manejan su plata con Nubank. Pero, ¿cuál es el secreto? El truco es que nuestro costo operacional es 20 veces más bajo que los bancos tradicionales. Si uno pone a pensar el costo de una sucursal bancaria, el costo de toda la gente que trabaja en la sucursal, el costo de seguridad, que al final es el cliente que está pagando esa infraestructura. Un día muy especial donde celebramos los 10 años de Nu. Nubank está cumpliendo 10 años y David repite que es el primer minuto del primer tiempo. Nadie discute que el éxito ha sido apabullante. ¿Significa algo para usted ser el colombiano más rico? El sentido de responsabilidad que siento de poderle entregar al país y realmente a la región, a Latinoamérica. Entonces viene como con todo ese éxito que hemos tenido, viene al lado un sentido de responsabilidad gigantesco de poder ahora utilizar esa capacidad financiera, pero también lo que hemos aprendido en